buenas tardes a todos. Bueno, ya está puesto acá el título de la presentación. Yo lo que les voy a mostrar acá en realidad es el resultado de un trabajo conjunto que presentamos junto a otros colegas de acá del instituto y con Leonardo Oleade justamente también, que es parte de mi comisión, en una conferencia que se presentó el año pasado en la FOSS4G, que se hizo de manera virtual. Voy a comentar un poco cuáles son los objetivos y después cómo está estructurada esta presentación. El objetivo de este trabajo, que vengo a mostrarles hoy, es presentar una implementación, un método para corregir errores orbitales, errores en las estimaciones de las líneas de base, cuando uno hace interferometría. Este es un método que fue formulado por un investigador italiano que se llama Antonio Pepe, junto a otros autores en el año 2011. Y lo que nosotros hicimos fue adaptarlo, pasarlo al lenguaje de programación que usamos habitualmente, con el que trabajamos, y aplicarlo a datos interferométricos de la misión SAOCOM. El otro objetivo es evaluar los efectos de esta corrección sobre un caso de aplicación específico, que ya se los voy a presentar más adelante. Y hay una pequeña sección que es parte de los resultados, que es para discutir un poco sobre los efectos de los parámetros de este modelo que se usa este método sobre distintos resultados de la corrección. Digamos, a medida que avancemos en la presentación se va a ir aclarando un poco más a qué me refiero con cada uno de estos puntos. Y lo que está puesto acá abajo de todo, yo no sé si se ve en mi puntero, pero es la cita al trabajo, digamos, de donde sale esta presentación, donde como coautores, además de mí, está Andrés Solarte, está Jenny Roa, que es egresada del Gulich, está Matías Gaute, que trabaja en el Ministerio de Agricultura, y está Leonardo Oleade también, que es parte de mi comisión asesora. Sí, se ve el puntero, Santi. Buenísimo. Bueno, y la estructura de la presentación es más o menos como sigue. Primero vamos a hablar sobre algunas nociones muy básicas de la interferometría, como para entender de dónde salen algunos términos que voy a repetir varias veces. ¿Qué sucede cuando hay errores en las órbitas de las imágenes que se usan para hacer interferometría? Digamos, cómo se refleja eso en los interferogramas, que también vamos a explicar qué son. ¿En qué consiste el método de corrección orbital propuesto por Antonio Pepe y sus colaboradores? Después vamos a ir al caso de estudio con las imágenes SAOCOM, con 3 imágenes SAOCOM, que era con lo que contábamos en ese entonces, y unas conclusiones para dejar algunas reflexiones sobre los resultados de este trabajo. Así que vamos por la primera parte, la configuración interferométrica. Cuando nosotros tenemos un sistema de adquisición de radar de apertura sintética, específicamente en teledetección, tenemos que pensar básicamente en 2 dimensiones geométricas que se reflejan en las imágenes, que impactan en las imágenes de radar. Una es la dirección del azimut, la que está en azul, que corresponde a la dirección en la cual va viajando la plataforma, el satélite, y esto se le puede pensar muy parecido, digamos, es muy equivalente a lo que tiene el óptico. Satélite óptico, un satélite de una misión óptica también tiene una dirección de azimut, que es el sentido en el que está viajando el satélite. Pero hay otra dimensión que se llama rango, que coincide con la dirección de la mirada del satélite, que es esta R que está acá. Y este rango, digamos, es oblicuo, no es como un satélite óptico que mira directamente para abajo, sino que tiene una mirada lateral, el radar. Esto es muy característico de los sistemas de radar en general, no solo del SAOCOM. La proyección de este rango oblicuo, o rango simplemente, como le vamos a llamar de acá en adelante, sobre el suelo, se llama rango en tierra, que es esta línea que está marcada acá. Este punto acá es, por ejemplo, el objetivo, respecto al cual definimos el rango. Entonces, estas 2 direcciones, más allá de un montón de bemoles y demás que hay que explicar sobre la configuración, es lo que nos importa para esta presentación, la dimensión del rango y la del azimut cuando hablamos de radar. Yo lo que le mostré en la diapositiva anterior, me vuelvo un segundo, es para una sola imagen. Bien, esto tenemos una sola imagen, tiene un rango oblicuo, un objeto y una dirección de azimut, una posición en azimut determinada.
Cuando nosotros trabajamos en interferometría no trabajamos con imágenes individuales de radar, sino que trabajamos con dos imágenes. Pueden ser dos adquisiciones de dos satélites distintos o pueden ser adquisiciones del mismo satélite en distintos instantes del tiempo. En este gráfico de acá, a cada uno de esas adquisiciones las representamos con estos dos puntos que están acá y los llamamos M y S. M es la imagen de referencia o máster, digamos, una terminología un poco que ya quedó un poco anticuada para la actualidad. Y S es la imagen secundaria. Siempre cuando hablamos de interferometría definimos una imagen de referencia y otra que es su secundaria. O su esclava, también es una terminología que quedó un poco vieja. Cada una de estas tiene su rango oblicuo respecto a un objeto, por ejemplo un punto sobre la superficie, RS y R sub M. Y algo que se da cuando tenemos un par que tiene mucha implicancia en la interferometría es lo que se conoce como línea de base. La línea de base es que está representada por esta B de color rojo. Es la distancia euclídea en 3 dimensiones, acá lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero en realidad se define por la diferencia entre un par de 2 ternas de coordenadas entre las órbitas de los satélites en el momento en que están iluminándose, ese blanco en particular. Y esa línea de base, que es una distancia euclídea, se puede descomponer en dos partes. Una línea de base perpendicular, que es esta que está marcada en azul, que tiene este simbolito chiquito que representa lo perpendicular, que es perpendicular a la dirección de mirada al rango oblicuo de la imagen de referencia. Bien, fíjense que acá forma un plano, un ángulo de 90 grados con esta línea de R sub M. Y también podemos hablar de la línea de base paralela, que es la que está indicada en color verde. Esa es paralela a la dirección del rango oblicuo de la imagen de referencia. Teniendo claro estos dos conceptos geométricos, línea de base perpendicular y línea de base paralela, nosotros podemos pasar a hablar del principal observable que tenemos cuando hacemos interferometría, que es la fase interferométrica. Por una cuestión de tiempo no desarrollé bien qué es la fase, pero digamos cada una de estas imágenes, la señal, digamos que lee cada una de estas imágenes, cada uno de los píxeles, tiene una amplitud y una fase. La fase de cada imagen, de por sí, por separado, no nos dice mucho. Cuando hacemos interferometría, lo que nos interesa es trabajar con la diferencia de fase. ¿Por qué? Porque la diferencia de fase entre dos imágenes es función del camino de la distancia recorrida por la señal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos topografía en nuestra zona de estudio, como esto muestra de manera muy esquemática, esa diferencia de fase, esa fase interferométrica va a variar según según la altura de cada uno de estos puntos. ¿Bien? También hay esta rama de la interferometría que busca estudiar deformaciones, no variaciones de topografía en el terreno, sino deformaciones. En el caso de esta presentación, en el caso de aplicación, se basa más en la parte de la interferometría de estimar alturas. Y si nosotros vemos la formulación geométrica de esta fase interferométrica, vemos que está en función de esta línea de base, de la B roja. Es 4pi sobre lambda. Lambda es la longitud de onda del instrumento con el que se está trabajando. Por ejemplo, en SAOCOM son 0.23 metros. Tita es el ángulo de incidencia, el ángulo de mirada, perdón, no de incidencia. Y alfa es el ángulo de incidencia. Si nosotros trabajamos un poco matemáticamente esta fórmula, la podemos redefinir a esta fase interferométrica en función de sus dos componentes, las dos componentes de la línea de base, tanto paralela como perpendicular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a esta fase interferométrica la derivamos respecto a cada una de las componentes a las que está asociada cada una de estas líneas de base, obtenemos lo que se conoce como gradientes de fase. Si nosotros hacemos la derivada de
de la fase respecto a la dirección del rango, obtenemos un gradiente de fase en rango que es función de la línea de base perpendicular. En cambio, si nosotros hacemos la derivada de la fase respecto a la dimensión del azimut, que es la dirección en la que está viajando el satélite, tenemos un gradiente de fase en azimut. ¿Bien? Estos dos conceptos de gradientes son muy importantes porque es en lo que se basa el corrector, el método de corrección orbital que voy a presentar en la sección que viene después de ahora, para aproximar una solución y estimar cuál es el error que se está introduciendo en las líneas de base y poder corregir esas franjas que se generan por los errores orbitales. Pero para no adelantar mucho, no hablar muy en algo abstracto, vamos a ver de qué se tratan estos errores orbitales. Antes de pasar a eso, digamos, para el que nunca ha trabajado o no ha tenido contacto con este tipo de aplicaciones, cuando nosotros, digamos, pensamos en la fase interferométrica pensado para un mapa entero, si pensamos en un mapa o una imagen de diferencias de fase, lo que tenemos es el interferograma. El interferograma, dicho de manera muy coloquial, nos estaría midiendo las diferencias de fase entre dos imágenes. En realidad, como estamos hablando de matrices complejas, la diferencia no es exactamente una diferencia simple, sino que es una multiplicación de una por el complejo conjugado de la otra. Pero a los fines de esta presentación podemos pensar como la diferencia. Cuando nosotros tenemos un interferograma, apenas lo generamos, tenemos algo así, digamos, lo que tengo arriba a la derecha. No nos dice mucho realmente. ¿Por qué? Porque hay una componente muy fuerte acá, metida dentro de este interferograma, que se llama componente por fase de tierra plana. Esta es una componente que se debe a la propia forma de la Tierra, digamos, a la curvatura que tiene la Tierra y que afecta cualquier par interferométrico que tengamos. Entonces, siempre cuando uno hace interferometría, tiene que estimar esta componente conociendo las líneas de base, tanto paralela como perpendicular, se puede estimar y se puede remover para llegar a algo como esto que tenemos acá. Si ustedes miran las imágenes de los extremos, del extremo superior izquierdo y del extremo inferior derecho, esto de acá es un RGB de una zona de una plantación forestal en Corrientes, y más o menos se ve que el mapa de fase sigue un patrón que tiene algo que ver con lo que estamos viendo en el terreno. Por ejemplo, acá se ve que un borde marcado, pero tiene metido algunos ruidos que tienen que ver con los errores orbitales o problemas que tiene la SAOCOM en sí. Y otra particularidad que tiene la fase es que está expresada entre menos pi y pi. Después, cuando uno llega a los modelos digitales, se pasa por un proceso que se llama desenrollado de fase, que pasa esto de fase enrollada a fase continua, desenrollada. Entonces, en este interferograma, normalmente tiene muchas componentes esta fase interferométrica. Está esta componente de fase por tierra plana, está la componente de la fase debida a la topografía, que es la que nos interesa estudiar en este caso de hoy. Puede haber componentes debidas a la deformación, por ejemplo, si estamos estudiando un deslizamiento, como yo hice en mi tesis de maestría, o si ha habido un terremoto, por ejemplo, para estudiar el efecto de un sismo. Y también hay componentes atmosféricas y componentes de ruido propio del instrumento. Entonces vamos a simplificar un poco el problema, vamos a suponer que en nuestras zonas no hay deformación y de las componentes atmosféricas y el ruido nos hacemos cargo más adelante, en un procesamiento posterior. Hagamos de cuenta que tenemos estas dos. Si nosotros no tenemos una buena información orbital de las imágenes, no podemos estimar bien nuestra fase de por tierra plana. Y si no la estimamos bien, no vamos a poder sacar correctamente este componente. Entonces vamos a empezar a ver una especie como de franjas o rampas, como se le dice, que según de dónde venga de error en la línea de base van a ser en el sentido del rango o en el sentido del azimut. Vamos a verlo con algunos ejemplos en particular. Estos son ejemplos de cómo se ven estos errores en las líneas de base como rampas, primero en la línea de base perpendicular. Supongamos que la línea de base perpendicular real entre las dos imágenes es esta, la línea azul. Pero
por problemas, por errores o por falta de precisión en las órbitas de las imágenes, también vamos a ver más adelante de dónde salen las órbitas, tenemos un delta, un sesgo en la estimación de la línea de base que está representado por esta línea puntera. Bueno, mientras más grande es esta mala estimación, esta sobre o subestimación de la línea de base perpendicular, nos aparecen artefactos o rampas con más frecuencia. Más chiquitos, rampas con menos frecuencia. Y este de acá de la derecha sería el caso, digamos, ya corregido, como deberíamos verlo realmente. Pero así es lo que pasa con muchas imágenes de interferogramas de Sadoko. Nos pasa esto, que uno hace un interferograma diferencial, como está mostrado en este caso, y le aparecen estos artefactos que no son tierra plana, son errores en la estimación de la tierra plana debido a errores en la estimación de la línea de base. Fíjense que en el caso de errores de línea de base perpendicular, las rampas son en sentido del rango. Vamos viendo el rango en el sentido de las columnas. Cuando tenemos errores en la línea de base paralela, como muestra el esquema de acá, las líneas son en el sentido, las rampas se dan en el sentido del azimut. En realidad, de haber trabajado un poco con estos datos, uno no se encuentra con un caso puro de solo errores en la línea de base perpendicular o solamente errores en la línea de base paralela. Se encuentra con casos que son una combinación de ambas. Por ejemplo, en el caso 1, que es el de la izquierda, tenemos un error en la línea de base perpendicular de 10 metros y un error en la línea de base paralela de 5 centímetros por segundo. ¿Por qué la línea de base paralela está en centímetros por segundo? Porque la dimensión del azimut se mide en tiempo, a diferencia del rango, que se mide en metros. Y también los órdenes de magnitud de estos errores de la perpendicular y la paralela en general son muy distintos. Digamos, cuando hablamos de errores en la estimación de la línea de base paralela, hablamos de algunos centímetros, y cuando hablamos de errores en la línea de base perpendicular, pueden ser unos cuantos metros. Entonces, esto es cómo se ven estos errores. Y ahora vamos a la corrección orbital, al planteo de la corrección orbital. ¿Qué es lo que digamos, propusieron Antonio Pepe junto a sus colaboradores en el 2011? Ellos hicieron este trabajo creo que con imágenes RadarSat, si mal no recuerdo. Lo que plantean básicamente es un proceso de, tanto para la línea de base perpendicular como para la paralela, hacer primero una estimación gruesa, o sea, una estimación muy grosera con mucho error, y en base a esa estimación, que es una primera aproximación a este delta de línea de base que hay que encontrar, luego hacer una estimación más fina. Bien, y para eso se valen del gradiente de la fase en rango o en azimut. Por eso es que antes se mencionaron. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja con interferometría diferencial, se supone que, suponiendo que no hay ruidos de otro tipo, que la atmósfera, en un caso ideal, no interviene, esos gradientes deberían ser cero. Lo que está pasando es que los gradientes no están siendo cero. Entonces, el planteo del problema es buscar el valor para el cual, digamos, de delta de línea de base, para el cual el gradiente se hace cero. Entonces, lo que hace básicamente es establecer dos valores arbitrarios de delta línea de base, por ejemplo, más y menos 5, que corresponden a estos puntos de acá. Supongamos que acá tenemos más 5 y acá tenemos menos 5. Y calcular el gradiente de fase de la imagen para esas perturbaciones. Obviamente internamente esto tiene un programa internamente que dice, bueno, yo inserto esta perturbación en las posiciones orbitales y calculo el gradiente de fase como si la imagen la hubiera movido más 5 o menos 5 metros. Una vez que se tiene esto, por un método muy simple, que es el método de la secante, los que han hecho la maestría métodos numéricos, que sale suena de métodos numéricos, se busca el valor donde intersecta esta recta, donde el gradiente es cero, y con eso tenemos la primera estimación de la corrección de la línea de base. Bien, por eso se llama corso, porque es gruesa. Esto está alejado del verdadero valor. Acá yo puse en azul, está puesto en azul el verdadero valor, pero todavía no lo tenemos.
Partiendo con eso, paso a la otra diapositiva, partiendo de eso se hace algo parecido al anterior, pero ya no 2 puntos, sino, por ejemplo, 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, y por mínimos cuadrados se llega a una estimación más fina, que es la que está en color azul. Pero ¿cuál es la salvedad de esto? Que acá partimos de la imagen original, de una de las dos imágenes originales, y le introdujimos perturbaciones, y acá ya partimos de la imagen perturbada por este delta línea de base gruesa. Como que es una primera aproximación gruesa y después otra, partimos de eso para llegar a una aproximación más adecuada. Bien. O sea, acá ya no es método de la secante ni ningún método de aproximación, sino que es una estimación por mínimo cuadrado con una recta, un polinomio de grado 1. Bueno, lo mismo se hace, todo esto lo mostré para la línea de base perpendicular, lo mismo se hace para la línea de base paralela. En este caso usamos el gradiente de fase en azimut, no en radial. Y este esquema define un poco, de manera un poco más ordenada, quizá que lo que acabo de decir, qué es lo que hace. Digamos, el proceso de estimación de delta, de línea de base, consiste básicamente en un paso de estimación gruesa y un paso de estimación fina. Se hace primero con la línea de base perpendicular. Una vez que se tiene la estimación fina, o más precisa, de la línea de base perpendicular, se le aplica eso a la imagen, o sea, se aplica esa perturbación con esa corrección, y con esa imagen que ya tiene corregida la parte perpendicular, se hace la búsqueda del delta de la línea de base en paralelo. Bien. Esto es algo que se define internamente por el usuario, se hace n veces. Puede ser que se haga 6 veces, puede ser que se haga solamente 2. Depende con qué precisión querramos llegar a este valor fin. Y bueno, vamos a ir al caso de aplicación, donde tratamos de implementar este método de corrección con imágenes SAOCON. La motivación de hacer este trabajo es porque tanto Andrés como Jenny, como Leonardo, como yo trabajamos con SAOCON. En el caso de Andrés y yo, por ejemplo, en nuestra tesis de doctorado, y nos encontramos con estos problemas apenas arrancamos con la tesis. Esto lo armamos con imágenes que estaban disponibles en el momento de empezar a tratar de armar el proceso de corrección. Elegimos una zona de plantaciones forestales en Entre Ríos, en Concordia, Entre Ríos. El objetivo mío era tratar de obtener estimaciones de altura con interferometría simple, tradicional. Y para esa zona encontramos 3 imágenes SAOCOM 1A. Todavía las SAOCOM 1B no estaban disponibles. Todas full polarimétricas, de modo StreetMap, y formamos 3 pares interferométricos. Bien. Las líneas de base perpendiculares de estos pares son bastante disímiles, sobre todo la del par número 3. Y las líneas de base temporales, que es separación temporal, para lo que es esta aplicación interferométrica no es lo óptimo. Pero bueno, es lo que había en el momento de probar la corrección. Yo por suerte en mi tesis estoy teniendo imágenes cada 16 y 8 días, que es mucho mejor para esto. Pero bueno, esto se probó no tanto por los resultados en sí, sino para ver si el corrector tenía algún efecto. Para hablar un poco rápido de la SAOCON, SAOCON quiere decir Satélite Argentino de Observación con Microondas. Es una constelación de 2 satélites, el SAOCON 1A y 1B, lanzado y manejado por la CONAE. Tiene un instrumento de radar que trabaja en banda L y presenta distintos niveles distintos tipos de imágenes, cuyas resoluciones van de los 10 a los 100 metros. El periodo de revisita nominal es de 16 días, pero si trabajamos con SAOCOM en constelación, o sea, combinando SAOCOM 1A con 1B, son 8 días. Y los modos de adquisición pueden ser StreetMap, TopSAR Narrow o TopSAR Wide. Nosotros acá estamos mostrando casos con imágenes de StreetMap. Y cuando nosotros, digamos, abrimos una SAOCON, tenemos más o menos esta estructura de datos. Apenas tenemos una carpeta comprimida, que acá yo la descomprimí, y tenemos un archivo XMT que tiene la estructura en XML, que son los metadatos.
Después, si nos vamos dentro de esa carpeta, dentro de data, tenemos todas las matrices por cada uno de los canales polarimétricos que tiene la imagen. Acá tenemos la imagen SAO-HH, acá la HB, la BH y la BB. Y cada uno de esos tiene asociado también un XML que repite un poco información de los metadatos y otros datos más específicos de cada una de estas matrices. Tanto estos XML como estos XMT tienen adentro vectores de posición orbital. Bien, estas X, estas Y, estas Z son coordenadas cartesianas que tiene cada una de las imágenes, a partir de las cuales cualquier software de procesamiento interferométrico calcula las líneas de base. Cuando hay errores acá, en estas órbitas, se producen los errores en la estimación de la línea de base. Y algo muy importante para quien esté trabajando con SAOCOM es mirar esto cuando abre el XMT. La versión del procesador. ¿Por qué? Porque a partir del procesador, creo que 1.52, la información orbital empezó a mejorar mucho. Empezaron a mitigarse bastante estos errores. Esta es una captura de un XMT de una imagen mucho más nueva del 2022. Esta va por el 1.56. Pero estas cosas, estas imágenes con las que trabajamos nosotros en Terrías eran de una versión de procesador de 1.49, me parece, o 1.46. Entonces esto influye mucho también en los errores que el usuario va a tener. ¿Con qué procesador está trabajando? Y bueno, esto es, digamos, cómo se ven un poco los errores orbitales en la zona de estudio. Yo trabajé en particular con interferogramas topográficos. Pero ¿por qué yo muestro acá el diferencial? Porque el interferograma diferencial es el que se usa para medir deformación, que le hemos sacado de la fase topográfica. Y cuando hay rampas orbitales, se ve mucho más claro, si la rampa no es medio sutil, se ve más claro en el interferograma diferencial. Yo acá les muestro los interferogramas topográficos, que siguen un poco la forma del terreno, pero visualmente yo no me doy cuenta si hay un artefacto de rampa orbital. Entonces, mirándola acá, en lo diferencial se ve más claro. Y además todo el método de corrección orbital trabaja sobre interferogramas diferenciales. Nosotros después lo adaptamos para esa rampa estimada, aplicarla correctamente sobre los interferogramas topográficos. Entonces, básicamente seguimos dos flujos de trabajo. El flujo A fue hacer el procesamiento típico, con registrar las imágenes, obtener el interferograma y aplicar la corrección. Y también probamos un flujo de trabajo B de hacer de cuenta de que no existía ninguna rampa y llegar a un producto final sin hacer la corrección. ¿Bien? Entonces, una vez que tuvimos los modelos digitales de elevación, con corrección y sin corrección, pasamos a calcular los errores en campo. Una serie de productores forestales locales, gracias a Matías Gaute, nos facilitó datos de inventarios a campo, que son los puntitos que están marcados acá. Está bastante pixelado, la verdad. Pero bueno, un primer problema que tenían estos puntos es que eran, digamos, un productor forestal cuando hace inventario forestal mide altura de árbol, no mide altura elipsoidal o cota sobre el nivel del mar. O por lo menos en los datos que nos pasaron no estaba. Entonces, a estos puntos, nosotros, para poder compararlos y sacar una métrica de error con los modelos digitales de elevación que están en la altura elipsoidal, tuvimos que sumarle, digamos, lo que nosotros consideramos como altura del terreno. Obviamente no es lo ideal, pero era el nivel de información con el que contábamos. Más allá de eso, no nos importaba tanto el error absoluto o la altura absoluta, sino ver cómo cambiaba el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio en un caso y en otro. Y acá se puede ver para distintas polarizaciones, distintos pares interferométricos, el error cuadrático sin hacer la corrección y el error cuadrático haciendo la corrección. Entonces, en todos los casos, más allá de los errores en sí, vimos que el error cuadrático mejoró mucho. Yo creo que si de estos puntos nosotros hubiéramos tenido la altura elipsoidal para hacer una comparación directa con lo que da la interferometría,
estas magnitudes hubieran sido mucho más chicas en ambos casos, y seguramente esto de que el RMS con el error era menor se hubiera dado de la misma manera. Además, visualmente, fíjense, el B, la figura B, es el modelo digital de elevación sin hacer corrección. Yo la verdad que no me doy cuenta muy claramente de que hay plantaciones forestales ahí con árboles que tienen más o menos 20 metros de altura o 22 metros de altura. No se nota tanto el contraste. Está aplicada la misma escala de color en uno y en el otro. Cuando hacemos la corrección pasa a destacarse mucho más. Y voy a ir un poco más rápido porque creo que ya voy media hora. Esta parte, digamos, es un poco para más allá de que esto de bien, es decir, bueno, a ver, ¿con qué datos trabajamos? Acá entra el tema de la coherencia. La coherencia, fenometría, la amplitud de la coherencia en realidad, mide un poco el grado de correlación entre una imagen y otra. Cuando está asociado al nivel de cambio, por ejemplo, en los dispersores que se producen entre una fecha y otra. Lo que tiene este corrector en particular es que trabaja con datos de que establece un umbral de coherencia. Hay determinada cantidad de puntos por debajo de cierto umbral de coherencia, no los usa para estimación del gradiente de fase porque son puntos malos. Entonces, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con la polarización HH, vamos a tener muchos más puntos coherentes que en la polarización cruzada, la HB, sobre todo si trabajamos en zonas forestadas. O al revés, si nosotros sobre HH cambiamos el umbral de coherencia, o sea, a partir de qué umbral nosotros descartamos puntos, nos quedamos con puntos, la cantidad y la calidad de los puntos que tenemos para calcular los gradientes influye. Y esto hace que no sea tan determinístico el modelo. Fíjense acá, por ejemplo, aplicando un umbral de coherencia de 0,25, ¿qué pasa, con el delta línea de base perpendicular entre HH y HB, trabajando con dos canales polarimétricos distintos? Hay una divergencia en la estimación. Y si se fijan en el A, que es el caso del HH, se logra una corrección orbital, y en el B no solo que no se logra la corrección orbital, sino que empeora. Entonces hay que tener mucho cuidado con los datos y el umbral de coherencia que usamos de entrada. Si bajamos, por ejemplo, en este caso en particular, el umbral de coherencia, sí se logra la corrección en ambos casos y el método parece converger en la misma solución. Como estos errores orbitales afectan a todos por igual, a todas las polarizaciones por igual, entonces quizá lo conveniente es calcular algo con el canal más coherente, por ejemplo HH, y quedarse con esa estimación y aplicárselo al resto de los canales polarimétricos. Este gráfico muestra acá distintas pruebas que hicimos de hacer la corrección usando distintos umbrales de coherencia, que es el gamma, y también distintos factores de multilooking, que también se usan para remover el ruido. Y lo que se puede ver es que a medida que uno aumenta el umbral de coherencia, o sea, va dejando puntos, los mejores puntos en términos de coherencia, el error cuadrático va bajando, salvo este caso acá que es como imposible de explicar en este momento, pero se ve como que va mejorando el error a medida que aumentamos este umbral. Pero no podemos aumentar el umbral infinitamente porque nos quedamos sin puntos, y si nos quedamos sin puntos no podemos hacer el cálculo de los gradientes para llegar a la corrección. Entonces, para cerrar, en este trabajo nosotros pudimos ver que fue posible implementar un flujo de procesamiento, pudimos aplicarlo con los SAOCOM, eso bastante como satisfacción de poder trabajar las imágenes, de leerlas y poder lograr ver la corrección. Pudimos ver efectivamente con este caso que se mejoraron las estimaciones de altura, pero es necesario, si uno distribuye esto, otorgar flexibilidad al usuario y insistir en que el usuario sea consciente del efecto que pueden tener los parámetros como la coherencia o como el multilooking. Una posible solución, en particular con el tema de la coherencia, es lo que decía antes, trabajar siempre con los pares que dan mayor coherencia, que suelen ser los canales copolares, como HH y BB, y aplicar luego esos deltas líneas de base estimados al resto de los pares.
Así que bueno, antes de finalizar, quería agradecer a estas 3 empresas forestales que trabajan en la zona, que fueron los que nos proveyeron los datos de inventario campo para hacer las validaciones. A los coautores, a los colaboradores de mi trabajo, a Matías Gaute, a Andrés Solarte, Jenny Roa y Leonardo Euliades, y al área de atención al usuario de CONADE por la provisión de las imágenes AOCOM de esta zona de estudio. Bueno, muchas gracias y espero no habernos mareado con esta presentación.